Buenos días, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy, el Movimiento Popular Siete Jaques, como os he dicho antes, va a hablar de la salida del euro de España. Va a hablar de los problemas que va a tener Grecia en estos momentos en sus negociaciones con la Unión Europea, y vamos a hablar de las relaciones que tiene la política de Estados Unidos con lo que va a ocurrir en Europa y lo que puede prepararse en España. También hoy dedicaremos atención a los bancos. En realidad, hablando del euro ya le dedicamos atención, pero hoy vamos a hablar de los gángsters que se dedican a banqueros. Vamos a tratar de hacer algo parecido a lo que Spiriman ha hecho en Andalucía con Susana Díaz. Nosotros vamos a ser el Spiriman contra los banqueros que se comportan como verdaderos gángsters, especialmente en España, aunque no solo en España. Hablaremos entonces de las cláusulas hipotecarias, del derecho a la segunda oportunidad, y hablaremos también, porque es inevitable que hablemos de eso, del dinero. ¿Qué es el dinero? Y empezaremos por allí. Hay muchos libros sobre el dinero, pero no vayáis a buscarlo en economistas, Dios os libre. Hay muchas teorías y mucha política monetaria, sobre todo la escuela de Chicago habló mucho del dinero. Desgraciadamente, las teorías del amigo Milton Friedman sirvieron para muy poco. Un economista que no iba por la vida como monetarista, como era John Maynard Keynes, sin embargo hizo análisis de la situación del sistema monetario internacional allá por el año 1945, que fue muy interesante y que merece la pena que vosotros leáis. Aquí, como en todos los periscopios que vamos haciendo, o como todos los trabajillos que hemos preparado en YouTube, con una serie de páginas diferentes, unas veces hablamos del Movimiento Popular Siete Jaques, poscapitalismo, posmarxismo, otras veces hablamos de la salida del euro, otras veces hablamos de la resistencia, pero siempre tocamos este tipo de temas. Curiosamente, un personaje que es un historiador, un gran historiador, llamado Harari, os puede servir para entender realmente lo que es el dinero y para qué ha servido a lo largo de la historia. Yo simplemente me voy a quedar, de momento, en un tema muy importante, que es: el dinero es una de las ficciones con las que la comunidad mundial, por decirlo de alguna manera, por la que todo el mundo, todos los ciudadanos del mundo, tienen una cierta atracción, una atracción que sorprende, porque en realidad, ¿qué es el dinero? Harari dice que el dinero es una ficción. Hay otros que dicen que el dinero es un timo. Yo me atrevería a decir que el dinero tiene sentido cuando detrás tiene un país fuerte, poderoso, que tiene la capacidad de convencer a los demás de que en su uso encontrará más ventajas que inconvenientes. No olvidéis lo que hemos dicho hace un momento. ¿Qué vale en realidad? ¿El dinero qué es? El dinero, los billetes de papel que veis. En realidad, un trocito de papel con unas efigies más o menos interesantes, pero en realidad un trozo de papel que prácticamente no vale nada. Sin embargo, si admitimos que con ese trozo de papel podemos ir al supermercado y comprar la leche, el pan, la carne, etcétera, etcétera, si admitimos que el dinero vale,
que con ese dinero me darán a lo mejor, pues con 2,25 euros, una cajita de trozos de pollo. Si con ese dinero, con 0,70 me dan una barra de pan. Si yo admito que eso vale, indudablemente algo que no vale nada, como es ese papel, con ese papel en realidad ¿qué podríais hacer? Absolutamente nada. Con ese papel, sin embargo, se puede conseguir que funcione la economía, el comercio, las importaciones, las exportaciones, todo aquello que tiene que ver con la vida económica. Pero no hay que equivocarse. ¿Por qué unas monedas funcionan más o menos bien y por qué otras funcionan terriblemente mal, como es el caso del euro en la Unión Europea? Hace ya 3 años escribimos un libro que hablaba del infierno español y se planteaba entre muchos objetivos uno muy importante para nosotros: la salida del euro. Ese libro, ahí lo tenéis, podéis buscar si no artículos o capítulos completos que hablan de todo esto, pero el motivo que nos impulsó a defender la salida del euro era muy claro. Lo que se estaba viendo cuando el euro empezó a funcionar es que España estaba obteniendo del exterior, especialmente de Alemania, unas financiaciones absurdas, difíciles de entender, sobre todo, por quién eran los prestatarios de los préstamos que se daban en euros por parte de empresas o bancos alemanes. La realidad es que vimos cómo de Alemania iba entrando dinero en España para que se pudieran financiar, entre otras cosas, todas las corruptelas que se han hecho a lo largo de los últimos 17 años en España. Todas las corruptelas que iban ligadas a obras públicas fundamentalmente, o a proyectos que no tenían ningún sentido. Cuando un banco alemán concede a un banco español insolvente un préstamo para que este banco pueda ir al mercado y concederle a unos señores del sector inmobiliario o señores del fútbol unos préstamos para comprar jugadores o para hacer aeropuertos donde maldita la falta que hacen. Cuando un banco alemán concede ese banco a un banco español, en realidad está perjudicando a los españoles, al Estado español, a las autonomías españolas y a los bancos en cuestión. Porque si un banco no es solvente, es difícil que en su día pueda devolver lo que le prestan. Si una empresa inmobiliaria no tiene compradores de pisos, es imposible que el día de mañana devuelva lo que se le presta. Por lo tanto, para empezar a hablar, antes de entrar en lo que vale y no vale el euro, la realidad es que España se vio envuelta del año 2001 al año 2017 en el que estamos, pero sobre todo hasta el año 2010, se vio envuelta en una actuación por parte de una serie de países europeos que nos prestaban dinero sabiendo que no lo podrían recuperar en el futuro. Fundamentalmente para conseguir hacer exportaciones y para colocarnos un dinero, en el caso de Alemania, que procedía de la unión de la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Este es un tema muy importante que hemos tocado a lo largo de los años, sobre todo en los programas que hacíamos en la burbuja, que hemos denunciado y que nunca nadie nos ha llevado la contraria, que consistía en lo siguiente: cuando la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana se unen, en realidad lo que se hace es que el marco alemán de la República Democrática se le da un valor igual al marco de la República Federal Alemana. 1-1, esta era la relación de canje. Pero es que el problema que había cuando la República Democrática se viene abajo económicamente
es que sus empresas no valían absolutamente nada y sus bancos todavía valían menos. Y lo que no valía absolutamente nada era el billete aquel, el Deutschmark de la República Democrática Alemana. Sin embargo, todos aquellos billetes, la valoración que hizo Alemania como le dio la gana, sirvió para que se valoraran los bienes, las fábricas, las empresas, todo lo que había en la República Democrática Alemana se valoró como bueno. Y por lo tanto, prácticamente, con la diferencia que había entre una economía y la otra, lo cierto es que aquellos marcos de la República Democrática Alemana se convirtieron primero en marcos de la República Federal y posteriormente, con el nacimiento del euro, dos marcos de aquellos que no valían nada de nada se convirtieron en un euro. En aquel momento Alemania actuó como si fuera la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, con papelitos que no valían nada de nada, que no valían ni para limpiarse el trasero, en realidad se produjo el hecho de que se financió a los países del este para tener una industria a su servicio, al servicio de Alemania, y se consiguió que países como España se quedaran endeudados para siempre por culpa de recibir la contrapartida, por decirlo de alguna manera, de aquellos marcos de la República Democrática Alemana, pero que sin embargo Alemania se lo prestó a nuestros bancos y al Estado español. En España entraron de Alemania prácticamente durante un tiempo casi 100.000 millones de euros al año. Y sumando lo que puso Francia, que también se prestó a este juego, y por descontado con la aquiescencia del Banco Central Europeo, la verdad que nos la metieron doblada. Porque España de la noche a la mañana se encontró con que los bancos españoles no tenían capacidad para devolver el dinero que les había sido prestado. Y consecuentemente, con la crisis del año 2007-2008, que en el fondo es una crisis que crean las hipotecas primero de Estados Unidos, pero después, como supongo que habéis oído en muchas ocasiones, como consecuencia de los productos financieros tóxicos que se crearon en Estados Unidos, en el Reino Unido y sobre todo en Alemania y el resto de Europa, España se encontró en el año 2007 con aquellos préstamos que había concedido Alemania fundamentalmente, en que tenía serias dificultades para poderlo devolver. No solo dificultades, tenía una imposibilidad plena para poder devolver el dinero que le había prestado Alemania y otros países europeos. Alemania no solo hizo esto con España, aunque vamos a mencionar también Grecia, ya que os he dicho que hablaríamos de Grecia. España también prestó a Grecia para que comprara armamento, pero como no os podéis ni imaginar, o para que hiciera inversiones que no servían absolutamente para nada. Y no solo a Grecia y a España, también a Portugal, también a Irlanda, también a Italia. O sea, nos encontramos en un momento determinado que se aprovecha la creación de la zona euro para que todos los países del sur estemos endeudados con Alemania. Y consecuentemente que a partir de ese momento nuestros gobiernos no tengan la mínima capacidad para poder gobernar de forma soberana, es decir, primando los intereses de España. Esto se lo debemos, sin duda de ninguna clase, a la política de Aznar que nos metió en el euro. A Aznar, que se consideraba, no sé si descendiente o el propio Felipe II, cometió el error de meter a España en el euro. Yo, como otros, sobre todo Fabián Estapé y algunos otros economistas, alguno desaparecido ya, en aquel momento, cuando Aznar quería meternos en el euro, considerábamos que era una aberración, que si la peseta española había sido capaz de sobrevivir 100 años de su historia, incluso con una guerra civil en medio, incluso con dos zonas de España enfrentadas una con otra y cada una con sus billetes, si la peseta había sido capaz de aguantar incluso una guerra civil, ¿por qué cambiar de la peseta al euro? Esto lo denunciamos y el argumento que daban los amiguitos de Aznar y los amiguitos de Felipe González era que al entrar en el euro el crecimiento español sería muy alto, que el empleo crecería como no nos podíamos imaginar y que a partir de ese momento en España nos encontraríamos con un mundo
paradisíaco en el que daría gusto vivir. Bien, la realidad es que todo eso eran mentiras, por descontado, y lo serio fue que en el año 2007 nos encontramos con la banca española quebrada, completamente quebrada, con un agujero de 500.000 millones de euros que todavía a estas fechas aún no ha podido cubrir y por lo tanto seguimos con la banca española quebrada. Recordaréis que desapareció todas las cajas de ahorro, las únicas entidades que merecía la pena conservar, de la noche a la mañana desaparecieron. Se llevó una política de esas demenciales, como cuando juntas un cadáver o algo que es o un cadáver contagioso, por decirlo de alguna manera, lo juntas con algo que tampoco es que esté muy bien, pero que en principio podíamos tratar de ver si era factible salvarlo, y al final se contagia todo. Cajas, bancos en un momento determinado en España estaban completamente quebrados. Hoy día, como la gente sabe lo que sabe, como es natural, a nadie se le puede obligar a conocer cómo funciona la política monetaria española y menos la europea, la gente no sabe, por descontado, que nuestros bancos sobreviven gracias a que los presupuestos del Estado español han estado disponibles para los bancos en todo momento. Hubo que salvar a España, como sabéis, que el señor Rajoy, un tío que por otra parte es inepto completo en materia económica y en otras muchísimas materias por descontado, pero en materia económica completamente inepto, iba diciendo que España no la había salvado a nadie. España en el año 2011 es salvada por Europa porque no le queda más remedio a Europa que salvarla, porque el problema que podía generar España era de tal calibre que se podía llevar por delante Europa. Hoy todavía la situación es similar. Pero expliquémonos un poquito mejor. Digo que el Estado español, ¿cómo ha salvado a la banca? Por una razón muy simple. Primero metiéndole dinero en directo. Después permitiéndole unas provisiones fiscales que no debía haberle permitido nunca. Es cierto que también lo hizo Italia, pero tampoco en Italia se debería haber hecho. Pero es que los avales que el gobierno español tiene comprometidos con todas las operaciones de la banca española hacen lo que os estoy diciendo, que la cifra esta de 500.000 millones de agujero de la banca que no se pudo cubrir nunca sigue siendo, por decirlo de alguna manera, avalada por el Estado español y por lo tanto por los españoles. Los bancos propietarios de los capitales de los bancos, de eso nada de nada. La banca española, desgraciadamente, está completamente tocada, sigue estando completamente tocada, y también hay una cosa buena, por decirlo de alguna manera, dentro de las 1000 malas que hay. Está completamente tocada, pero hoy día la banca no es indispensable para las actividades comerciales, económicas y financieras en el Estado español como en ningún otro. Hay soluciones para funcionar sin la banca. Y como os decía, vamos a ver cómo le damos caña a la banca. La banca ha cometido verdaderas aberraciones. Ha echado a 600.000 personas, ha desahuciado a 600.000 familias sin piedad. Esta es la puñetera realidad. Han desahuciado a 600.000 familias y todavía siguen desahuciando. Y esto hay que pararlo ya, entre otras cosas, porque la banca está quebrada y es mejor que esté en otras manos que en las manos en las que está en estos momentos. No se puede consentir, ya no solo esto, sino que en las hipotecas haya unos contratos que solo benefician a la banca y perjudican completamente a los ciudadanos españoles y a todo aquel que pide un préstamo a la banca española. Gracias a Dios, Europa, yo personalmente no soy partidario de su existencia como tal Unión Europea, pero sin embargo reconozco que al menos la justicia europea de vez en cuando nos da alguna satisfacción. Por ejemplo, nos dará satisfacción con lo del Jack 42, acordaros, y nos dará satisfacción con lo que ocurrió en Santiago de Compostela en Angrois, cuando en ese momento era ministra Ana Pastor y cuando era subsecretario del departamento el actual ministro de Justicia. No digo que el accidente de Angrois fundamentalmente fuera por ellos, no, en realidad fue por el anterior ministro, que se llamaba Pepiño Blanco, ministro del PSOE. Allí murieron 80 personas y murieron no por casualidad, murieron porque se hicieron muy mal las cosas. Quiero decir, se permitió circular a un tren que no debían haber permitido circular.
Todo esto, como es natural, lo sabía Pepiño, que era ministro de Fomento, un ministro inepto de Fomento, como Ana Pastor, una médico ministra de Fomento que tampoco debió serlo nunca, o un subsecretario del departamento, el amigo que tenemos hoy día de ministro de Justicia, que tampoco debió ser en aquel momento su secretario y tampoco en estos momentos ministro de Justicia. La realidad es que lo que pasa en España es que todo se oculta y que los tribunales poco a poco van intentando hacer cosas, poco a poco están intentando que la justicia prime y que haya justicia para todos, incluso para los Florentino Pérez Rodríguez y demás. Intentan poco a poco que haya justicia para todos, para que todos seamos iguales ante la ley, pero en la práctica no es así. ¿Por qué en estos momentos Rajoy no está procesado en España si el señor Sarkozy, presidente de la República Francesa, está hoy día a punto de entrar y sentarse en el banquillo? ¿Por qué Mariano Rajoy, que es el presidente de un partido corrupto, que ha estado cobrando sobres durante muchísimos años, como ya se ha demostrado en sede judicial, por qué ese señor no está procesado como lo está en Francia Sarkozy? Porque el señor presidente del Real Madrid, que consiguió aquel famoso chollo urbanístico que permitió construir 4 torres y que le regaló al Madrid 500 millones de euros, que, como decía José María García, era una operación urbanística de lo más guarro que había habido en la historia de España. ¿Por qué la justicia es diferente para unos y para otros? Sencillamente porque vivimos en España. Pero sin embargo la justicia europea de vez en cuando actúa y a veces nos permite tener alguna pequeña satisfacción. Con ello contamos y seguiremos contando. Pero sin embargo no estamos de acuerdo con la Unión Monetaria Europea. España debe salir del euro. ¿Por qué debe salir España del euro? Entre otras cosas porque España, si no sale del euro, seguiremos viviendo en este mundo absurdo en el que el Banco Central Europeo compra la deuda española, pero a unos ritmos que asustan al miedo, que no podremos pagar nunca jamás, pero que sin embargo permite que todos los pollos estos que se dedican a gobernar, gobierno o comunidades autónomas, estén endeudando a los españoles a lo loco, hasta el punto de que es completamente imposible que lo pudiéramos devolver, y que por lo tanto nos obliga a la gente inteligente de este país, como la gente que hay en el movimiento popular 7 Jaques, nos obliga a pensar en qué se puede hacer para que la deuda que tenemos la podamos reducir a la mitad como mucho, y aún así también discutiéndolo a fondo. Os he dicho que os hablaría un poquito de Grecia. Grecia, como sabéis, ha sido un país maltratado como no se puede imaginar. A mí el maltrato que más me joroba, hablando en plata, más que el maltrato de esos animales que ejercen de gobernantes en Alemania, más que ese, lo que más me jode, hablando en plata, es los economistas españoles, los economistas liberales españoles, los economistas socialistas españoles, los economistas de Ciudadanos españoles. Me cabrea que esta gente critique a Grecia cuando la deuda que tiene Grecia es porque se la dio un país o unas empresas o unos bancos alemanes fundamentalmente y también de Francia que nunca se la debían haber prestado porque sabían que Grecia nunca la podría devolver. Hoy día el problema en el que está Grecia, aparte de lo que ha sufrido, aparte de que le ha caído el PIB, aparte de que las pensiones cada día la recortan más, aparte de que es una vergüenza que en Europa Alemania pueda todavía seguir poniendo la bota alemana en un país como Grecia, hoy día Grecia tiene que devolver una deuda imposible de devolver. Igual que nosotros, solo que tener en cuenta esto porque es importante. Grecia tiene que devolver en estos momentos más o menos 300 y pico mil millones de euros de deuda. No los puede devolver. En realidad hoy día, con la caída de su PIB, prácticamente ni en 300 años podría devolverla, sencillamente porque cada día debe más dinero. Pues bien, el problema de Grecia, ahí donde lo veis, para que contrastéis con las barbaridades que dice este gobierno, que dice que generará empleo, que crecerán al 3%, que seguirán, lógicamente, vendiendo deuda que no deberían vender. El problema de España comparado con el de Grecia es como 3 veces más. Quiero decir,
Si Grecia se planteara salir del euro, el problema que le crearía a Europa sería del orden de 1 billón de euros. ¿De dónde sale el billón de euros? De la deuda que ya tiene, de la deuda que hay en eso que se llama el Target 2 en Europa. En Europa hay un tinglao montado que nadie conoce por descontado. En España hay 46 millones de españoles y medio y seguramente ni siquiera 1000 conocen en realidad lo que está pasando. El Target 2 europeo, que afecta a todos y a nosotros también, es un tingladito porque cuando una empresa alemana vende un coche, un BMW en España, allí hay una empresa que va a un banco, este banco va al Banco Central, este Banco Central va al Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo va al Banco de España, el Banco de España lógicamente guarda relación con la empresa que en España vende o con el particular que compra ese BMW. Pero en realidad la operación esa de la compra BMW, en realidad donde se queda es en el Banco Central Europeo el saldo de las exportaciones e importaciones que tenemos entre Alemania y España. Pues bien, si el problema que tiene hoy día Grecia en cuanto a la deuda oficial, 300 y pico mil millones, le sumamos el Target 2, y a ese Target 2 le sumamos también los préstamos que los bancos griegos tienen con bancos europeos, y sumamos toda la pieza, nos encontramos con que en realidad el problema de Grecia para Europa, si Grecia tomara mañana la decisión de salir del euro, sería que le metía un agujero negro en el culo a la Angela Merkel y al señor Schäuble de aproximadamente 1 billón de euros, de los que a Alemania le correspondería por lo menos un tercio. Bien, si el problema de Grecia es un problema de 1 billón de euros, ya podéis imaginar, aunque no lo hayáis sospechado jamás, que el problema de España hay que multiplicarlo como mínimo por 3. Quiere decir, si España se saliera del euro, le crearía a Europa un problema de 3 billones de euros. Todos los bancos quebrados, la administración pública insolvente, tanto la central como las administraciones autonómicas. De todo eso sale que al final de la película, si España dijera, señores, nos salimos del euro, porque aquí nuestros hijos, nuestros nietos no van a tener el menor futuro. ¿Cómo van a tener futuro con una deuda como la que tenemos? No queda más remedio que renegociar la deuda y decirle a Europa que no queremos seguir en una Europa que solo beneficia a Alemania, que la existencia del euro solo beneficia a Alemania y nos perjudica a todos los demás, que ha tenido que ganar las elecciones Donald Trump, que ha tenido el Reino Unido que salirse de Europa para decirle a Alemania que Europa está muerta por su culpa, como siempre, a lo largo de la historia. En los últimos 100 años nos organizó 2 guerras mundiales, pero en este momento nos ha organizado una crisis financiera de tal calibre que no hay ninguna posibilidad de resolverla si no es plantando cara a Alemania. ¿Y eso cómo se hace? Pues lógicamente diciéndole a Europa, señores, nosotros ya estamos preparados porque somos más inteligentes que otros, y hemos sido capaces de tener preparaditas nuestras planchas de billetes, tenemos impresos suficiente moneda española de pesetas o de una moneda, digamos, múltiplo de la peseta, pero estamos en condiciones de poderlos mandar a todos ustedes a la mierda, porque sencillamente, cada día que pasa, los españoles están mucho peor. Y cada día que pasa tenemos que aguantar más mentiras de un gobierno que lo único que sabe hacer es mentir. Ni el gobierno creará empleo nunca, ni el gobierno será capaz de poder devolver la deuda que tenemos. El año 2017 es terrible por una razón muy sencilla, porque hay grandes problemas. En el año 2017 yo vaticiné a unos empresarios que se dedicaban a la cría de cerdos y a matar cerdos. Les vaticiné que el 1 de enero del 2018 España con toda seguridad habría entrado en default o seguramente no le quedaría más remedio que salir del euro. Porque estando en el euro no hay manera humana de poder salvar a España. Pues bien, todo se va cumpliendo a pasos acelerados, desgraciadamente. En estos momentos Alemania se ha encontrado con que Estados Unidos le dice que el euro solo beneficia a Alemania y que perjudica a todos los demás. Y es la realidad. Alemania ha salido diciendo que la culpa no es suya, que la culpa es del Banco Central Europeo. Y es cierto que el Banco Central Europeo tiene muchas culpas, faltaría más. ¿Por qué coño el Banco Central Europeo sigue comprando deuda española
cuando todos sabemos que si el Estado de las autonomías desapareciera, de la noche a la mañana nosotros no tendríamos déficit y por lo tanto no tendríamos que pedir deuda a nadie. España en estos momentos debe, como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, oficialmente 1 billón de euros, más o menos, un poco más, y extraoficialmente os lo digo también porque es lo que cuenta son los pasivos financieros, es 1,5 billones de euros. Solo España, administración central, por decirlo de alguna manera, que carga también con las administraciones autonómicas, como es natural. Pues bien, 1,5 billones debe España porque el Banco Central Europeo sigue comprándole deuda y por lo tanto España no cierra las autonomías. Si nadie nos comprara la deuda, mañana las 19 autonomías las podríamos reducir primero a 12, después a 7, después a 5 y en último caso a 3 o a 1. Pero eso ya será una decisión que tenemos que tomar los españoles. Nosotros no podemos seguir adelante con este Estado autonómico, ni podemos seguir adelante en el euro. Y por lo tanto España, si vienen las cosas mal dadas como me parece que van a venir, puesto que nosotros desgraciadamente ya ha empezado a subir el tipo de interés de la deuda que tenemos y que compramos y que vendemos con tanta alegría, hoy día tenemos 30.000 millones de pago de intereses de la deuda, pero si el tipo de interés de la deuda a 10 años sube nada más un par de puntos, nos encontraremos con que el coste de los intereses subirán otros 20 y tantos mil millones y posiblemente tengamos solo de intereses prácticamente 50 y tantos mil millones de euros que pagar por la deuda que tenemos. Como podéis imaginar, es aberrante, pero lo más aberrante es que se admita una situación así. Nada se ha hecho en España para mejorar el tener un Estado viable y que pueda ser financiado. El Estado de las autonomías españolas, no olvidéis nunca que gente importante, que presidentes importantes del mundo dijeron que ellos, siendo países 1000 veces más importantes que España, no tenían capacidad para tener una administración como el Estado autonómico español. Y sin embargo, nadie habla de esto, menos las televisiones y las radios compradas españolas y todas ellas quebradas. Nadie habla de que el Estado autonómico no se puede mantener, porque es imposible mantener un Estado autonómico con un déficit impresionante. España tiene un Estado autonómico y una administración central que prácticamente ocupa a 3 millones de funcionarios, hermanos, y eso solo lo podemos tener sencillamente porque el señor Draghi compra la deuda española. Pero, ¿y cuando el señor Draghi ya no pueda comprar la deuda, que es lo que le va a ocurrir en este año 2017? ¿Qué pasará? Pues que hay que recortar el Estado autonómico y hay que recortar de todo, de donde hace falta. Pero no es difícil. Os doy mi palabra de honor, que si España de la noche a la mañana simplemente elaborara una ley que dijera que las autonomías españolas se podían unir entre ellas para que al ser menos, lógicamente, hubiera menos corruptos para corromper, solo con que redujéramos el número de las autonomías con una ley que permitiera que las autonomías se unieran como ha ocurrido y ocurre en Alemania, en España poco a poco el déficit se recortaría 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 hasta 60.000 millones de euros, que son lógicamente las cantidades que nos cuesta el déficit que tiene en España y que entre otras cosas sirve para pagar corruptelas. ¿Cuánto de la deuda española procede de la corrupción, amigos? En mi opinión, si España, el Estado central, debe 1,5 billones, solo el Estado central, mi tesis es que por lo menos las corruptelas que ha habido desde el año 1978 no son menos de 1 billón de euros. Quiere decir que si consiguiéramos con el movimiento 7 Jaques o con cualquier otro movimiento de unidad nacional en España que se preocupara por los españoles de verdad y no por los políticos de España, que aparte de ineptos están obsoletos, solo con que hubiera un partido serio, un gobierno de unidad nacional en España, sería muy fácil. Sencillamente, por los daños que podría ocasionar de España a Europa, si planteara seriamente que no quería continuar en el euro, tendríamos la posibilidad de reducir claramente la deuda, pagando solo aquella que la podríamos considerar legítimo, y a la vez
podríamos conseguir disponer de soberanía e independencia para tratar con que nos consideráramos convenientes en el mundo actual. Estar en Europa es depender de la bota alemana, tener la bota alemana o el collar alemán en el cuello. Esta es la realidad de estar en una Europa de Alemania. Amigos, veo que llevo con vosotros 35 minutos y me dicen que 35 minutos no los aguanta ni su padre. Puede que tengan razón. Por lo tanto, mañana seguiremos. Seguiremos hablando de cómo hay que tratar a los bancos, cómo hay que dar caña a los bancos para que la gente recupere todas las barbaridades ilegales que han hecho los bancos y que la justicia europea está poniendo en nuestras manos. Hay que buscar también la segunda oportunidad. No, hay países que las deudas no duran toda la vida como aquí. Aquí te van a buscar la deuda hasta el ataúd si te descuidas. No. Tenemos que conseguir leyes como en Estados Unidos, como en Alemania, como en Reino Unido, como en Europa, en los países serios que consideran que la gente tiene derecho a una segunda oportunidad cuando ha tenido problemas porque ha perdido un empleo, porque sencillamente un negocio se le ha venido abajo. De esto hablaremos, pero el enemigo número uno, como podéis imaginar, es la banca y el gobierno que vive compinchado con la banca. Amigos españoles y de toda Europa, porque estos temas son parecidos para todos, amigos de Grecia con los que estamos de corazón, saludos a todos. Mañana seguiremos dando caña a los bancos españoles y a los bancos griegos y al Banco Central Europeo. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Movimiento Popular 7 Jaques, que quiere revitalizar la política española consiguiendo que sean ilegalizados Partido Popular, Partido Socialista y todo aquel partido que aprovecha los presupuestos para forrarse. Saludos a todos, amigos.